¿tú nunca supiste también de qué fue? Yo había... ¿Qué está en el aire? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo no sabía que estábamos al aire y estábamos intercambiando aquí, ya no sé si dichosas o bichosas palabras, y yo ya que me hacían como caballo cuando soy jumento, pero me da muchísimo gusto en este programa de Jumento a la Lectura, que es la dichosa palabra, darles la bienvenida. Soy Nicolás Alvarado y estoy tan distraído y tan estúpido esta noche que mejor dejo que se presenten mis compañeros. Yo confieso mis culpas porque era yo el que se estaba portando mal con Nicolás en esa plática fuera de tiempo. Bueno, voy a citar unas palabras de lo que puede considerarse el testamento ideológico de Carlos Fuentes, el libro En esto creo, publicado por Alfaguara hace más o menos unos 4 años. Y en este libro Fuentes dedica un capítulo a la educación y dice lo siguiente, entre muchas otras cosas. La enseñanza moderna es un proceso inacabable. Mientras más educado sea un ciudadano, más educación seguirá necesitando a lo largo de su vida. Su meta es la educación vitalicia, que ningún ciudadano deje jamás de aprender. Con esta lección yo mismo sigo aprendiendo. Buenas noches, soy Pablo Ullosa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Conversamos cuando queremos acercarnos al otro, cuando queremos coincidir con él. Dialogamos cuando queremos construir con el otro una nueva idea del mundo, cuando queremos incluso crearla. Discutimos cuando queremos ganarle en una argumentación. Los debates son discusiones públicas y por lo tanto son espectáculos. Por lo tanto también son necesarios a la democracia. Pero desgraciadamente pues hay por fuerza una tendencia a que prevalezca el convencer, el seducir por las exigencias de la razón. Por lo tanto, todo debate tiende a la sofística. Esto lo sabían los antiguos griegos, lo cual no desmerece a la democracia, pero tampoco justifica a la sofística. Esto lo decía y lo dice André Comte-Sponville. Soy Germán Ortega. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Decía Juan Ramón Jiménez, el poeta, premio Nobel, magnífico poeta. Para leer muchos libros, comprar pocos. Piensen. Yo soy Eduardo Casar. Bienvenidos. Bueno, y yo además he de decirles que empecé tan mal el programa hoy porque estoy francamente afectado, porque han sido demasiadas pérdidas dolorosas esta semana. Primero murió Carlos Fuentes, de lo que hablaremos esta noche. Después murió Donna Summer, de lo que no hablaremos esta noche, y lo digo con rencor a mis compañeros que no van a querer hablar de Donna Summer. Y después murió hoy Dietrich Fischer-Dieskau, uno de los grandes cantantes líricos, cantantes de ópera, cantantes de líder de la historia de la música. Murió a los 86 años, un cantante alemán que además tuvo una presencia importante en uno de los grandes ensayos de Roland Barthes. Hay un ensayo de Barthes que se llama El grano de la voz y del que derivan las nociones de placer y de goce, que luego serían muy importantes en el psicoanálisis lacaniano. Y este ensayo no es un ensayo sobre psicoanálisis, sino es un ensayo sobre música. Es un ensayo en donde Barthes analiza la voz de Dietrich Fischer-Dieskau y la voz de un cantante popular suizo que se llamaba Pansera, si no me equivoco, se llamaba Carlo Pansera, y lo que dice Barthes es que la voz de Pansera produce goce, es decir, nos remite a algo primigenio, a algo que nos conecta con nuestro ser esencial, y aunque no es una voz perfecta, nos produce, pues digamos, un placer que nos hace trascendernos a nosotros mismos, mientras que la voz de Dietrich Fischer-Dieskau, que Barthes desprecia, sería perfecta, apolínea, y no lograría conmovernos. Y Dietrich Fischer-Dieskau, en respuesta a ensayos como el de Barthes, dijo alguna vez: algunos críticos han afirmado que yo quería enseñar por medio del canto. Para nada. Lo que hacía era aprender. Cada vez que daba un recital, iba a la escuela. Y yo le estoy enormemente agradecido a Dietrich Fischer-Dieskau de que a través de sus discos me haya permitido asistir a su formación académica y profesional. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches, y supongo que se impone porque casi no se ha hecho en los medios de comunicación esta semana que hablemos de Carlos Fuentes. Bueno, pues señores, un tema es olvidado. Es indispensable decir cuando menos algo, porque con Fuentes se cierra pues, toda una época de la literatura mexicana y también hispanoamericana, ¿no? Por supuesto, toda una época
toda una serie de personajes. Por supuesto, fue también el cumpleaños de Elena Poniatowska, muy amiga de Fuentes. Es toda un referente, sobre todo para la literatura y la intelectualidad y los ensayos del México. Y queremos invitarlos en La Dichosa en Facebook y en Twitter a que nos mencionen sus títulos favoritos de Carlos Fuentes. Nosotros seguimos aquí platicando. ¿Yo puedo decir algo sobre mis títulos favoritos de Carlos Fuentes? A ver, órale. Pues todos mis títulos favoritos de Carlos Fuentes, aunque no conozco en esto creo y me dio curiosidad y podría hacerme cambiar de opinión. ¿Me lo vas a prestar? Te lo voy a prestar. Si quiero, me lo prestas, como en aquel anuncio de camisas. Sí quiero. Muchas gracias, querido Pablo. No, yo no conozco este libro, pero conozco varios libros del último Fuentes y confieso que mis títulos favoritos de Fuentes no están para nada en el último Fuentes. No son de los 90 y no son de los 2000. Creo que Carlos Fuentes fue un extraordinario escritor, pero que tuvo dos etapas claras a lo largo de su carrera literaria, y que en la primera hay muchos títulos clave para entender la narrativa mexicana. Está Cantar de Ciegos, está Aura, está Gringo Viejo, está La muerte de Artemio Cruz, está Gringo Viejo, que a mí me gusta mucho, está Cristóbal Nonato, que es una novela rara, pero que me parece notable, está Terra Nostra, y está La región más transparente, que quizás sea un libro un poquito sobrevaluado y quizás sea un libro menos universal y menos eterno de lo que se pretende, pero que sin duda constituye un retrato extraordinario de un México que medio existió y medio se inventó Fuentes, un poco a la manera de Balzac, quien sería la gran influencia sobre Fuentes, que siempre, digamos, dio muestra de haber sido un lector muy avesado de la comedia humana. A mí el segundo Fuentes me parece un escritor menor, lo he de decir, y seguramente será polémico, pero si estás llegando incluso a Cristóbal Nonato, pues Cristóbal Nonato no es una obra muy antigua de Carlos Fuentes. Es de los 80 tardíos o 90 muy tempranos. Ahora, yo creo que digamos, hay que juzgar a los escritores por sus mejores momentos, porque si nos ponemos a decir, bueno, es que Balzac o cualquier otro escritor que tú quieras, y lo vamos a juzgar por sus obras menores o las últimas obras, pues vamos probablemente yo estoy de acuerdo, pero también hay que asumir que un escritor, por ser un buen escritor o un gran escritor, no escribe puros libros maravillosos, clásicos e inmortales. Entonces, pues La voluntad y la fortuna es una novela muy menor. Todas las familias felices es una novela muy menor. Los años con Laura Díaz es una novela muy menor. Y bien está, y Fuentes pues, forma parte del canon no solo mexicano, sino universal, gracias a muchos de sus eso es lo que yo libros, creo que hay que celebrar. No todo lo hay que celebrar. Decía Augusto Monterroso que él era un creador y que entonces algunos le salían bien y otros mal. Que si fuera un fabricante de literatura ya sabe exactamente cuántos remaches al pantalón de mezclilla, qué largo, etcétera, y le salen igual. Eso es muy interesante. En el momento que alguien es un creador, se arriesga, además con el peso de obras que han tenido tanta repercusión, el peso sobre las espaldas, en el sentido de su pasado, de un escritor, es muy fuerte, ¿no? Y lo podemos ver en todos los grandes escritores del boom. Pongo para situarme en el mismo lugar de los del boom. Es decir, después de 100 años de soledad, sáltate esa sombra. Es impresionante, ¿no? Y La región más transparente, una cuestión que tiene, es que yo coincido contigo, su lectura actual es para los lectores actuales, hablo de mi clase de literatura mexicana con muchachos de 20 años, es una novela que no les atrae mucho, porque su importancia tal vez esté en la historia de la literatura, no en los criterios con los que ahorita podemos juzgar una obra literaria. Pero en cambio La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Yo me imagino que La muerte de Artemio Cruz o Aura siempre van a concitar entusiasmo. No sé Aura, porque yo Aura nunca la he visto en clase, porque a mí en lo personal me desconcierta mucho, no me atrae mucho, pero La muerte de Artemio Cruz sí, incluso dentro del ciclo de la cuestión problemática de la novela de la Revolución Mexicana. Es decir, planteando que una novela de la Revolución Mexicana no tiene que ser necesariamente una novela contada por alguien que participó en ella. Lo que hace Fuentes en La muerte de Artemio Cruz es también ver hacia dónde va la institucionalización de la ideología de la Revolución Mexicana, y eso es muy, muy interesante. Ahora en los twitters que salieron, había uno que me hizo mucha gracia, que decía,
ahora que me enteré de la muerte de Carlos Fuentes, también me enteré de la de Artemio Cruz. Mando mi pésame a ambas familias, ¿no? Es interesante. La muerte de Artemio Cruz es una gran novela. Una gran novela. Y yo la leí hace poco y bueno, mi lectura fue una lectura muy agradable estéticamente, con una serie de sí, porque, ¿no? quizá cuando intentó Fuentes retratar a un cierto México en la región más transparente, pues también es un retrato que tiene una época, digamos. Sí. Cuando ves las reacciones de cómo recibieron esa novela en su época, los lectores de aquella época, todos se veían ahí involucrados, sí, de alguna forma, claro, retratados, de alguna forma reconocían esa ciudad, de lugares, aunque claro, había imaginación y creación y todo lo demás que tiene cualquier novela, no era una crónica, pero pues esas personas ya no siguen leyéndolo igual, porque la ciudad también, hay que reconocerlo, es un monstruo que ha cambiado muchísimo en estos años, ¿no? Y lo que Entonces, pasa con... cambia tanto ese monstruo que lo que digas hoy pues no va a pegar igual dentro de 30 años, lo que digas hoy sobre esa ciudad. Es una ciudad, toda obra sobre una ciudad o sobre un fenómeno como la ciudad, como dice Pablo, que va cambiando, pues evidentemente el contexto para lo que estaban diciendo, lo que decía Eduardo, para la historia de la literatura es muy importante, pero pues lógicamente los muchachos pues de hoy no sienten el mismo referente de lo que, no, te voy a decir, que es aquello, ¿no? Personalmente me gusta más La región más transparente que La muerte de Artemio Cruz, pero reconozco que La muerte de Artemio Cruz es una mucho mejor novela que La región más transparente. Simplemente el universo que retrata, o que medio retrata y medio inventa, vuelvo a decir, La región más transparente, a mí me parece poderosamente conmovedor, seductor, perturbador, etcétera, y el de La muerte de Artemio Cruz me queda mucho más lejos, me es mucho más ajeno. Pero yo creo que en 200 años la gente seguirá leyendo La muerte de Artemio Cruz y no seguirá leyendo La región más transparente. También en el caso de La muerte de Artemio Cruz, creo que, como decía Eduardo, en los novelistas de la Revolución, una de las cosas muy interesantes es cómo Fuentes, que no vivió la Revolución, ¿no?, logra realmente como revivir un tipo de atmósfera muy especial de esa herencia de la Revolución, ¿no? Claro, y el Gringo Viejo también, sí, es como la post-revolución, ¿no? Sí, pero ese ambiente, ¿no? Ese ambiente que es muy interesante. Sí, es una novela de cierre. De la corrupción. Es una novela de cierre en la misma medida en la que lo es La sombra del caudillo. Por ejemplo, La sombra del caudillo, Martín Luis Guzmán tiene otras novelas de la Revolución, pero La sombra del caudillo ya es de los pleitos ya institucionales por sucesiones presidenciales de otro tipo, ¿sí? Es también un tipo de cierre de así, ¿no? Ahora, yo creo que hay que reconocer mucho al otro Fuentes también, al Fuentes intelectual público. Claro, creo que ese es el que deja un hueco muy grande, porque el narrador nunca se va. O sea, el narrador ahí están los libros y los vamos a poder leer siempre y vamos a poder tener esta conversación siempre. El intelectual público de los artículos, de los ensayos, de las conferencias, de las entrevistas, le hacía mucho bien al país. Ahora que hablabas del debate al principio del programa, Germán, le hacía mucho bien al nivel del debate en el país, a poner en la agenda valores progresistas, una ética liberal, a poner en la agenda, digamos, un exordio a que los políticos pensaran como estadistas y no, digamos, como buscachambas. Es decir, era realmente un agente, digamos, del bien, un agente de la democracia y un agente de la construcción de ciudadanía, Fuentes. Y yo creo que ahí va a ser muchísima falta. Y muy independiente realmente, como en ese papel, creo que Fuentes, no por mencionar otros, pero creo que fue siempre muy independiente. Sus posiciones creo que fueron bastante libres, ¿no? Libres respecto a lo que realmente pensaba y creía en ese momento. También hay que rescatar a ese puente entre eso que ustedes dicen y el escritor, que es justamente son sus libros de ensayo y pensamiento, donde también puede ser muy brillante, ¿no? A mí, por ejemplo, en Historia de la Cultura en España y América, El espejo enterrado me sirve muy bien como un libro de texto, ¿sí? Porque además la capacidad de exposición de Fuentes es muy buena. Eso que acabas de decir es muy interesante, porque realmente cuando alguien lamenta la muerte de un escritor, el escritor es el que menos se muere en términos literarios. Sí. Es, digamos, de los sujetos vivos a los que puedes escuchar su voz, no incluso su interpretación, tipo Fisher Discow, ¿sí? Sí, claro. Sino su propio pensamiento
desde dentro, son los escritores. Los escritores agarran una inmortalidad impresionante. En cambio, la Los buenos. opinión viva de un intelectual opinando ya es otra cosa. No, te voy a decir algo sí, que muy importante. muestra lo que Sí. acabas de decir. Cuando hablemos de Dietrich Fischer-Dieskau siempre hablaremos de Roland Barthes. Cuando hablemos de Roland Fíjate. Barthes no necesariamente hablaremos de Dietrich Fischer-Dieskau. Ahora, Dietrich Fischer-Dieskau también, yo tuve la fortuna de leer y lo voy a repasar. Tiene un libro sobre Wagner extraordinario. ¿Como autor él? Sobre Wagner. Bueno, él él escribió un muchas, libro sobre Wagner. solía escribir las notas de muchas grabaciones para Deutsche Grammophon. Ah, yo no Eran sabía excelentes, eso. Sí, era no, un no, teórico muy bueno de la música, era realmente un intelectual de la música muy Ah, notable. yo no sí. sabía eso. No, y ese yo libro nomás de tengo Wagner sus es discos y me gustan Uno mucho. de los mejores, mira que se ha escrito muchísimo sobre Wagner y es uno de los mejores ensayos sobre Wagner, ¿no? Además tenía muy un buen gran- nombre un para gran estar en el ámbito de la música, ¿no? Fischer, Dieskau, Sí, no, digo, y todo luego- el campo semántico. Claro, es un y era- campo semántico. y además- Como Doña Sommer, ella sí murió muy joven, ¿no? 63 años. Doña Ah, que- Somers, oye, ese es el nombre correcto. Y la bailamos todos. Yo creo que todos hemos bailado a la Donna Summer. Y ella nos bailó a nosotros A también. que vayamos a algo. Ya ven cómo no dejan hablar de Donna Summer en este programa, se impone la censura por Pero el tú chícharo. hablaste ayer en final de partido. Eso sí, y dicen que digamos cuál es la dichosa palabra de esta noche. ¿Cuál es su canción? No, no es cierto. La dichosa palabra de esta noche es dicho de un individuo no nacido naturalmente, sino sacado del vientre de la madre mediante la operación cesárea o una vez muerta ella. Dicho de una cosa, que esta cosa todavía no existe. ¿Cómo se dice al individuo que no nació naturalmente, que no nació por parto natural, digamos, que salió mediante cesárea o de una madre muerta, o de una cosa, que esa cosa todavía no existe? Contesten esto a los teléfonos que aparecen en sus pantallas, a la dirección de internet que aparecen en sus pantallas y en un ratín les decimos qué cosa feliz les va a pasar si contestan correctamente. ¿Tenemos tiempo de hacer una dichosa palabra antes de irnos a un corte o no tenemos tiempo? Como no me dicen, sí me dicen y ya nos vamos a un corte. Les juro que el próximo bloque va a estar menos atropellado, sobre todo porque no lo voy a llevar yo. Ahora volvemos a la dichosa palabra. No te pongas así. Pero eso sí, les vamos a decir qué libros se pueden llevar si contestan correctamente a la dichosa palabra, dicho de un individuo no nacido naturalmente, dicho de una cosa que todavía no existe. ¿Qué se pueden llevar, Pablo? Dicho de un diccionario junior. El diccionario junior de Larousse, un clásico de la dichosa palabra. Un diccionario que habla con la papa en la boca, no, ¿verdad? Ya hasta los diccionarios tienen junior. Así es de hablar como un junior. ¿Y tú, Germán? Por una cortesía del péndulo de Editorial Alfaguara de Javier Velasco, La edad de la punzada. Ahora sí, puros libros que hablan con la papa en la boca. Bueno, es lo que se pueden llevar si contestan correctamente a la dichosa palabra. Regresamos. Seguimos aquí con ustedes en La Dichosa Palabra y yo le mando un abrazo a todos mis amigos allá en el Colegio Madrid que ¿Otra están vez? brindando. ¿Otra vez? Otra vez, Pues tú, un bueno, año. Cada año celebran Un año. oye. Siempre hay que celebrar. Siempre es un buen motivo para celebrar. ¿Traes tu pulsera del Colegio Madrid? Claro, para que ahorita me dejen entrar de regreso, mira. Ah, la vamos a regalar junto con unos libros. Eso, para que alguien entre por mí. Les voy a cantar una de bueno, Donna Summer, ya me trajeron Ya el te trajeron micrófono. su No, no es micrófono. cierto, es que no sirve el micrófono. Hoy no sirvo yo en general, perdón. Bueno, les recordamos la pregunta del Facebook de hoy. Los invitamos a que se integren en La Dichosa Palabra y arroba La Dichosa Palabra 22 por Twitter. La pregunta de hoy es: menciona tus títulos favoritos de Carlos Fuentes. Escríbanos para que los mencionemos después. Muy bien, pues Nicolás y yo tuvimos la fortuna de ir a Los Ángeles el fin de semana pasado a estar allá en la Feria del Libro en Español. Lea el EI, ¿no? Léala. O léala. Léala, Léala. exactamente. Y realmente fue una experiencia, pues como siempre, viajar es una maravilla, pero estar allá con la gente tan entusiasmada del idioma español, tan entusiasmada de esta búsqueda y rebúsqueda de identidad y de diferenciación
de estos grupos que viven en los Estados Unidos y que son norteamericanos, muchos de ellos, pero que quieren buscar en sus raíces y en su idioma una identidad propia en ese mundo donde las minorías son ahora mayorías. Oye, Germán, ¿y es puro libro en los stands de venta de obras en español o también hay traducciones de los escritores hispanohablantes al inglés? Hay traducciones. Sí, se parece, también. digamos, mucho. Bueno, esto es una iniciativa de la Universidad de Guadalajara y se parece mucho a la FIL. Está hecha en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, que es una construcción hermosísima. Curiosamente, es arquitectura de los años 80 que a mí no me gusta, pero me gusta mucho. ¿Tiene bar y todo adentro? ¿Está bien? Pues tiene bar de café. ¿Eh? Tiene bar de café, se hace lo que se puede, pero te bueno, puedes no echar se un puede cafecito. Y es una stand, pues digamos, en donde las editoriales mexicanas tienen sus, o sea, estaban, pues el Fondo de Cultura Económica, estaba Planeta, estaba Almadía, estaba Alfaguara, estaban todas las editoriales, Sexto Piso, todas las editoriales mexicanas, y hay muchos eventos alrededor de la feria. Una emisión especial de La Dichosa Palabra que se produjo para Canal 22 Internacional, para nuestra señal en Estados Unidos y otras latitudes, fue lo que se celebró ahí en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Ahí estuvimos Germán y yo, que luego nos fuimos a cantar unas canciones de Donna Summer a un karaoke, mientras ustedes abnegadamente... Hay una canción de Donna Summer sobre Los Ángeles que se llama Sunset People. No, luego yo me fui al teatro incluso. Pero incluso si quieren les presentamos un pedacito de lo que hicimos Germán Ortega y yo en Los Ángeles, ahí en el Centro de Convenciones, para La Dichosa Palabra, para Canal 22 Internacional. Llegaron, eso sí, también sabemos, por ejemplo, los chinos, los indios, por ejemplo, o desarrollar la cultura del engaño. La izquierda pura y la derecha pura se están desdibujando cada vez más. Todo lo que nombramos, ahorita que estábamos hablando de Dios, todo lo que nombramos Son, digamos, ya pequeños signos de distinción los que se dan. Ahí está. Luego vamos a hacer aquí en La Dichosa Palabra una palabra que se llama Pro Tools, que es un sistema de edición de audio que permite corregir el audio de los programas, y cuando les hablemos del Pro Tools les diremos que este programa va a pasar por Pro Tools antes de que pase al aire ya como se imagina. Y esa plática que tuvieron ustedes fue un evento en el interior de la feria para el público abierto. Sí, sí, abierto. Fue en uno de los salones de la feria. ¿Lo filmó el internacional? Es para el internacional José Luis Aguilera, que se fue a grabarnos para allá. Sí, sí, sí. Él y dos camarógrafos y asistente y todos estuvieron ahí. Y muy bien, porque tuvo muy buena acogida. Realmente había un montonalal de salones. Y como en la FIL hay eventos al mismo tiempo. Entonces realmente está uno compitiendo con otro tipo de eventos, con otro tipo de pláticas, con otro tipo de autores. Y realmente tuvimos muy buena auditorio. Sí, la verdad nos sentimos muy bienvenidos por la ciudad de Los Ángeles, que a mí me gusta mucho. Yo, para corresponder a esa bienvenida, empecé con una cita del dramaturgo Larry Gelbart, que decía que Los Ángeles es muy parecida a una chica hermosa con sífilis. Y luego vamos a hablar de Bukowski, de Bret Easton Ellis y de James Ellroy para dar fe de ello. Y la verdad la pasamos muy bien y nos entusiasmó mucho ver que se sintoniza mucho por allá Canal 22. Y está muy bonito el centro de Los Ángeles. Lo han arreglado muy bonito, maravillosamente desde un punto de vista urbano, que a mí me interesa mucho, es parte de mi trabajo en la UNAM. Es de veras fantástico, toda la manera como han interconectado por medio de puentes, como han limpiado, y la unidad incluso de las cafeterías y de los ejecutivos que bajan a comer, y todo como está perfectamente integrado, todo muy respetuoso, en muy buen ambiente, estanques, cafeterías. Y cómo han recuperado la arquitectura. Nos tocó alojarnos en el remozado Hotel Biltmore entre los años 20, donde se hicieron muchas entregas de los Oscars, que da a Pershing Square, una plaza hermosísima del arquitecto Philip Johnson. Y yo descubrí la última noche, no un karaoke para cantar a Donna Summer, sino una vieja tienda departamental que se llama Orbitz, que tiene mucho trabajo de René Lalique. El dueño de esta tienda departamental mandó traer, después de la exposición de artes decorativas del 25, paneles de cristal de Lalique que son iluminados por dentro y constituyen las columnas del vestíbulo, y ahora es un nightclub a la manera de los años 20, en donde puede uno ir a bailar foxtrot y a tomar Manhattans y sidecars y Sazeracs, que fue lo que hice la última imaginarse noche que está uno ahí con Sarah Bernard. ¿No? Exacto. Tienen ahí exhibidos hasta los vestidos que usaron en la noche en que inauguraron el hotel en los años... ¿En el Sí. Biltmore? Sí, en el Sí, que si estuviera en ruinas sería verdaderamente como tétrico, ¿no? Porque Y está enfrente de la Biblioteca Pública de Los es una Ángeles, que es maravilla. una Está maravilla Art padrísima. Deco también. padrísima también, está padrísima. Así es. Bueno, vamos a nuestra pregunta especial, porque
el tiempo siempre nos anda correteando y el productor es el encargado. También. Carlos Fuentes solía decir que leía el libro más importante de este autor todos los años. En uno de sus libros de ensayos, publicado hace más de 30 años, le rinde homenaje al hablar de la crítica de la lectura. ¿A qué autor se refiere Carlos Fuentes como el libro más importante? Los que adivinen... ¿Pero ya vamos a los libros? No, ¿verdad? No, todavía no vamos a los libros, pero los que adivinen, pues luego tendrán algunas cosas los que están en vivo. Pero podemos ir a una pregunta de ustedes porque eso es por lo que estamos aquí. Rodrigo Mata Gatica nos dice que si podríamos hablar sobre Emerson. Emerson, Lake and Palmer para poner en la tesitura de ambiente Nicolás. musical, por supuesto, yo creo que el gran intelectual, ¿no? Y promotor de la Yo cultura creo que yo prefiero a norteamericana. Ralph Waldo Emerson que a Emerson Lake and Palmer, además. Waldo Sí. A mí Emerson es un autor que me impresiona mucho. Siempre que pienso en Emerson lo relaciono con Borges. Claro. Curiosamente, yo siento que gran parte del estilo de Borges, de los ensayos, es una deuda que le debe a Emerson. Emerson es un ensayista muy libre, muy bueno en términos de escritura, de estilísticos. Aquí en México, bueno, yo tengo mi edición de ensayos de Austral y la de Sepan Cuántos, que son las dos que conozco. Hay un ensayo de él muy famoso que se llama Naturaleza. Y curiosamente, bueno, ya hay que leerlo de manera directa, como a todos estos grandes autores, ¿no? Es un autor, digamos, que vive todo el siglo XIX y que le atribuyen el llamado trascendentalismo, ¿no? Que tiene que ver con una especie como de panteísmo, de espiritualismo, de idealismo. Es decir, la naturaleza es para Emerson espíritu, ¿sí? Y en esa medida también todas las cuestiones espirituales reflejan cosas de la naturaleza. No es sencillito su planteamiento de orden cognoscitivo, ¿no? A mí lo que me Sí, no, de asombra hecho, mucho del origen de ese planteamiento es que la anécdota que se cuenta es que, conmovido por las interrelaciones e interconexiones entre los organismos vivos visitando el Jardin des Plantes de París, fue que, digamos, le sobrevino la idea para escribir Naturaleza. Lo que me asombra mucho es que el Jardin des Plantes de París es, por tanto, el origen de dos textos importantes en la historia de la literatura, de ese y de Lolita de Nabokov, porque Nabokov decía que a él había sobrevenido, y nunca se entendió por qué, la idea para escribir Lolita viendo a un gorila en el Jardin des Plantes de París. Bueno, volviendo a Emerson y a Borges, de esta relación de la que acaba de mencionar Eduardo, es muy importante también mencionar un tercer libro que no han dicho ustedes, que es el libro que prologa el propio Borges, en un volumen que, si no me equivoco, traía también un libro de Carlyle, de Thomas Carlyle, que se llama Sartor. De los héroes. Los héroes. De los héroes. Y los ensayos de Emerson que reúne Borges en esa colección, que es la colección Jorge Luis Borges, justamente de sus lecturas preferidas, es un libro de ensayos de Emerson que se llama Hombres Representativos. Los junta, pero los junta en un solo volumen para resaltar sus diferencias. Él mismo lo dice en el prólogo, porque muchas veces se acusó a Emerson de ser una especie de Carlyle americano. ¿Por qué? Porque el libro uno de los libros más populares de Emerson fue justamente ese de los hombres representativos, y Emerson daba conferencias que también parece que él era muy elocuente en vivo, y además había visitado a Carlyle y lo había admirado en su juventud. Pero dicen cosas muy distintas. Carlyle lo que dice básicamente es que los héroes deben salvar a las sociedades occidentales del desorden democrático, ¿no? Claro, De que debe haber grandes hombres que los libren de la democracia. Claro que todo esto lo escribió antes de que el siglo XX viviera todos esos horrores con todos los hombres que quisieron salvar al hombre blanco de la democracia, ¿no? Y Emerson dice una cosa totalmente distinta que tiene que ver con esa especie de panteísmo que ustedes han mencionado, trascendentalismo o incluso monismo, porque Emerson dice que todos los grandes libros de la humanidad parecen haber sido escritos por un mismo narrador. Ahora sí que un narrador omnisciente. Que es una idea de Borges, que Borges la toma todo el Directamente tiempo, ¿no? de Emerson. Y la idea es, un hombre es todos los hombres. Exactamente. Esa idea está ahí, básicamente. Y digamos, si Emerson habla en ese libro, en esos hombres representativos de Píndaro, es porque él cree que todos los hombres tenemos esas facultades poéticas,
Si va a hablar de, no sé, de Swedenborg, va a ser porque todos los hombres tenemos esa capacidad de éxtasis. Él cree que todos los hombres tenemos esas potencias. Y eso es muy democrático. No es extrañar que él haya promovido tanto a Thoreau y a Whitman y todo el rollo. Pues es su gran protégé y su gran amigo, Thoreau. Y el gran promotor. Ahora, esto que estamos diciendo aquí, primero más una cuestión en inglés se dice trascendentalismo, trans se mete la N, y él fue también amigo de muchos estudiosos que apenas empezaban realmente los europeos del siglo XVII, empezaron un poco, pero a conocer realmente el pensamiento hindú, y él fue amigo también de muchos investigadores que incluso lo criticaron a Emerson de que se la tomó más en serio, esta visión mística del hinduismo y de la unidad del Atman y de la unidad profunda entre todos los seres humanos. Esa idea de que un hombre es todos los hombres, en las telenovelas se traduce en la frase todos los hombres son iguales. Que además, yo siempre he dicho que eso, yo no sé por qué a las mujeres les asombra, si viene en la Declaración de los Derechos Humanos, el primer punto dice todos los hombres son iguales. Sí, y ahí viene clarísimo. ¿Por qué se quejan? Permítame una recomendación chiquita de un librín que acaba de publicar el Fondo de Cultura, que es Primero leemos, después escribimos, de Robert Richardson. Lo que hace es... Primero leemos, después escribimos. Es un pequeño libro que hace una selección del pensamiento de Emerson y lo va acomodando, presentando a un Emerson muy vivo. Más, diría yo, que el que uno puede tener en una lectura directa. ¿Sí? Yo leo el texto de Naturaleza de Emerson y en muchas partes me salgo de la carretera del texto. Es que es abstruso. En cambio, lo que hace Richardson es decirnos, bueno, opina tal cosa sobre el lenguaje, opina tal cosa sobre el poeta, opina tal cosa, y va metiendo los párrafos. Es una especie como de antología del pensamiento selecto. Es un libro hermosísimo que salió este año. ¿Lo podría repetir, por favor? Primero leemos, después escribimos. Del propio el autor Fondo de es Cultura. Robert Richardson. ¿Y quién lo edita, Eduardo? El fondo. El fondo. Hay un soneto, por último, hay un soneto del propio Borges donde le rinde homenaje también a Emerson y donde lo reconoce como un gran sabio, ¿no? No me acuerdo muy bien, creo que va, en una parte dice algo así como, piensa, leí los libros esenciales y otros compuse que el oscuro olvido no ha de borrar. Un Dios me ha concedido lo que es dado saber a los mortales. O sea, de ese tamaño lo pone Borges, ¿no? Como un Dios me ha concedido lo que le es dado saber a los mortales. Borges lo reconocía como un gran maestro. Y efectivamente, muchas ideas que a nosotros nos sorprenden de Borges, nos atraen de Borges, vienen de Emerson. Ahora, yo creo que también para la historia de la literatura mundial y para nosotros, y para ese es el Emerson importante, pero para los norteamericanos, Emerson también es el gran promotor de la identidad y de la diferenciación, ahorita que estábamos hablando de la Feria de Los Ángeles para los latinos, de la gran identidad, de la búsqueda de identidad y la diferenciación con los ingleses. O sea, Emerson es el que trata de buscar realmente una literatura propia y promueve a los escritores, a los poetas norteamericanos, y quiere tener mejores poetas norteamericanos que no se parezcan y que no imiten a los ingleses. En ese sentido, en esta época del nacionalismo y del surgimiento de la literatura norteamericana, creo que se le debe muchísimo a ese papel promotor de los grandes escritores orgullosos de ser norteamericanos y no tratando de seguir a la Europa que él incluso critica, así, de ese eurocentrismo, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. Para los que nos respondan a la pregunta especial, recuerden, Carlos Fuentes solía decir que leía el libro más importante de este autor todos los años. En uno de sus libros de ensayos publicados hace más de 30 años le rinde homenaje al hablar de la crítica de la lectura. Para los que contesten la pregunta especial. Tenemos, ahora sí me toca, el gustazo de regalarles Niebla de Miguel de Unamuno, un clásico que es una novela de ideas, como era de esperarse de Unamuno, por una cortesía de Lectorum.
Y también tenemos el ultimísimo libro de Ana Clavel, que se llama Amor y otros suicidios. Es un libro de cuentos de ficción B. Va a ser presentado, por cierto, mañana domingo en Bellas Artes a las 12 del día. Ana Clavel. Buenas noches, continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Recuerden que les estamos pidiendo en el Facebook, en el Twitter, que nos digan cuál es su título, cuáles son sus títulos favoritos de Carlos Fuentes. Si esto fueran elecciones, yo ya les daría el PREP, les diría que ya la tendencia es irreversible. ¿Cuál es? Pero ustedes síganos escribiendo. ¿Quieres saber la tendencia? Sí. Ya te anda, como el día, como el 6 de julio. Induce la votación, Pablo. Bueno, Aura lleva una larga ventaja. Bueno. El segundo me sorprende. Es un título que yo jamás mencionaría. Que aquí no habíamos mencionado, ¿cuál? Creo. El segundo con muchos votos también es Las Buenas Conciencias. Muy interesante. Muy interesante, serán las malas conciencias de la gente la que está votando por... Te voy a decir qué pasa con Las Buenas Conciencias. Que Las Buenas Conciencias es un texto donde Fuentes se plantea que ante todo su experimentalismo él también puede hacer una novela regular, normalita y cronológica tipo siglo XIX. Sí. Entonces, además, es una novela que se pone mucho en incluso hasta en secundaria. Mi problema no es su forma decimonónica, de hecho, eminentemente balzaciana, que eso es lo que es. Y deliberada, evidentemente. Y deliberadamente balzaciana, sino mi problema con Las Buenas Conciencias es un poco su esquematismo y maniqueísmo moral y social. Es decir, me parece a veces un poquito panfletaria Las Buenas Conciencias. A mí a mí me causa más problema, yo no sé si también porque yo no soy un lector de los 60s o de los 50s, justamente los experimentos narrativos. Creo que, por ejemplo, el valor de Cortázar o de muchas novelas de Fuentes está mucho más allá de esos experimentos, que era lo que un poco llamaba mucho la atención en su momento, ¿no? Pero sí. Ahora, es muy interesante porque esa búsqueda de estructuras, nuevas narrativas, actualmente está muy abajo, casi no se da. La mayoría de los narradores actuales son narradores linealitos, realistas, más o menos. Perdón, de los famosos mexicanos de anagrama, todos son más o menos. No Álvaro Enrique. Sí, Álvaro Enrique, sí. En decencia sí, pero en hipotermia para nada, por ejemplo. No si vamos pero a una hipotermia es más bien un conjunto de relatos, ¿no? Yo siempre diré, y Álvaro no me lo ha negado, que hipotermia es una novela. Es una novela. Disfrazada del libro de relatos. Yo diría que Sergio Pitol, sí, digo, es una generación anterior, pero si vamos a los mexicanos de anagrama, tiene esa búsqueda formal. No sé si ya leíste Canción de Tumba de Julián Herbert, que me parece una novela espléndida, está en Mondadori, verdaderamente espléndida. Pero yo creo que tiene esa búsqueda formal. Pero yo creo que tiende en general, tiende mucho más que antes. Mucho más que antes, tiende más al linealismo. Ellos sí también. Yo al revés, yo siento que hay un regreso al linealismo en años recentísimos, pero yo sí siento, bueno, digamos, yo estoy más cerca de esa generación. Yo siento que esa generación es una generación que sí experimentaba con la forma. Sí, Herbert, por supuesto, sí Enrique, por supuesto, en fin. Vamos a responder algunas de las preguntas de nuestro culto público, como esta de Laura Medina, que nos pide que por favor hablemos del druidismo. Yo sé quién va a contestar eso. Esto son terrenos aquí a mi izquierda. Druidismo. A menos que hablemos de Panoramix, que ese sí me lo sé. De Panoramix o del mago Merlín, ¿no? El druida de Asterix. Son los grandes. Sí, de Goscinny y Uderzo, es uno de los más famosos druidas para todos los muchachos y todos los bueno, todos nosotros también, yo creo que leímos. Sí, que es como el druida es el
El que crea la poción La mágica. poción mágica, que sin él pues no se podría ¿Pero qué hacer. son fabricar. los druidas? Bueno, Además de evidente- personajes de esta a pesar del personaje y el mago Merlín era evidentemente un druida, otro famoso druida. Los druidas, primero, bueno, de druidismo, druidismo podemos hablar de todo lo que tiene que ver con como la religión céltica, y también hay un neodruidismo hoy, ¿no? Un neodruidismo muy interesante. Pero bueno, druida son supuestamente los antiguos sacerdotes de los celtas, del pueblo de los celtas, este pueblo europeo occidental, ¿no? Que habitó justamente todos estos territorios, la antigua Galia, Gales, Galicia y por supuesto Irlanda. Y toda la isla de la Gran Bretaña, pero eran sacerdotes y se ha discutido mucho si eran sacerdotisas. Ahora, hablando de la palabra druida, muchos investigadores han encontrado, y yo me tiendo a pensar que es bastante coherente su tesis, de que la palabra druida, que por supuesto tiene que ver con el roble, es una raíz que tiene que ver con el roble, está totalmente conectada porque se ha buscado la concatenación con la palabra driada griega, y es porque las sacerdotisas druidas parece ser que eran más antiguas, como en todas las religiones, que los sacerdotes, y eran más importantes en tiempos de los orígenes de los celtas, pero cuando los celtas se encontraron con los romanos, ya los druidas hombres eran más importantes. Pero el origen de la palabra tiene que ver justamente con este concepto de que las sacerdotisas encarnaban a árboles, o sea, el espíritu de los árboles, que es el caso en la mitología griega de las dríadas. Las dríadas son espíritus de los árboles. Y no supone De hecho, que también hacían rituales, aunque digo, ya sé que de los druidas no sabe nada a ciencia cierta, más que lo que nos ha contado Julio César o Plinio el Viejo, en fin, pero no supone que también hacían rituales con robles, con ramas y hojas Por de roble. supuesto, digamos, el sacrificio más importante, sacrificio en el sentido verdaderamente etimológico. La palabra sacrificio pues se ha deformado mucho, sobre todo en el contexto cristiano, porque la tomamos como mortificación, pero el sentido del sacrificio original tenía que ver con volverte Dios, volverte divino, y el sacrificio del muérdago, de tomar y subir a cortar, que era un poco castrar al muérdago, era uno de los grandes sacrificios druidas. Pero no supone que también hacían sacrificios humanos. Por supuesto. O sea, y son los- hacían sacrificios humanos, por supuesto, como casi todos los pueblos de la antigüedad. culturas del todas las del pueblos de la Neolítico y de la Antigüedad. Eh, Son los César los inventores de criticó. la carne asada. Los inventores De la carne asada y los famosos barbecues. de los barbecues. Y de bueno, ahí viene, por ejemplo, a los hombres les encanta eso de la carne asada. sí, Es una cosa genética desde las cavernas, entonces viene desde esa época, ¿verdad? desde... Sí, porque tú nunca ves a una mujer que diga, ay, qué padre, voy a comprar carbón y voy a poner mi carne asada y aquí, sí, me voy a llenar así mientras estoy cheleando. No, ¿verdad? Fíjate nomás cómo Para es que la veas las cosa raíces. histórica. No, pero sí es cierto. Sí, sí. Bueno, tenían todo un proceso de iniciación que parece ser que era parecido pues, al del proceso de iniciación de todas las religiones mistéricas. O sea, era una iniciación y eran increíblemente sabios en el sentido de que todo lo tenían que aprender de memoria. Casi nada lo escribían, aunque, como dice Robert Graves, existía un alfabeto arbóreo. Que incluso en La Dama Blanca, Graves habla de este alfabeto arbóreo. Ahora, nada más quisiera decir algo de los druidas. En la época, diríamos en el siglo XVII, principios del XVIII, empezó a haber un intento de revivir en la Gran Bretaña la antigua religión céltica. Hoy, desde el 2002, si no recuerdo mal, desde octubre del 2002, en Inglaterra está considerado el druidismo, o sea, la religión céltica, como una religión legal y en la misma consideración que cualquier tipo de culto, ¿no? Que es parte del neopaganismo que ha revivido en todos lados, como en México, del prehispanismo, ¿no? Y ya que hablabas de si había druidas mujeres o druidesas, bueno, no se sabe a ciencia cierta si las hubo en la vida real, pero sí las hay Norma. en la ópera. Norma de Bellini de es Bellini. justamente una druidesa que luego anda abusando de sus poderes mágicos cuando el galán la deja por otra. Claro, yo tuve la oportunidad en el lago de Como, una vez que tuve la fortuna de estar ahí, de estar en la casa donde Bellini compuso Norma, exactamente. Donde Y además compuso con Norma. una de las áreas más famosas de la historia de la ópera, que es Castadiva. Exactamente, famosísima. Y esta asociación entre la mujer y el mundo vegetal, el árbol en concreto, está en muchísimos poemas modernos también.
Hay famosos poemas de Pound, donde la mujer se transforma en un árbol. Hay poemas de paz, árbol adentro, en fin. Tenemos que hacer, ¿ya me están apurando? Es que no sé por qué no. Hay No, puede hay ser una otra sociedad palabra. mexicana de druidas, ¿eh? Ok. Y recuerden que los monumentos megalíticos no los construyeron los celtas, ¿eh? Normalmente la gente liga a los celtas con los monumentos megalíticos y con los druidas. Los usaron, pero ya existían desde el Neolítico. Bueno, vamos a ver otra pregunta, esta de Roberto Chávez. Nos pide que hablemos de polizón y polizonte. Fíjense que yo ahí, Polizón ¿y qué? yo ahí confieso mi ignorancia. Polizón y polizonte. Porque yo durante muchos años pensé una cosa errónea. Yo durante muchos años pensé que polizón era el de la falda, ahorita les explico, y que polizonte era el que se iba de contrabando, digamos, en un barco, en un avión, y me equivocaba. Y ahora sí ya lo sé todo y yo lo puedo contestar con Sí, conocimiento. porque en de México causa. hay mucha confusión. Polizonte muchas veces se entiende como A ver, polizón, ¿no? polizonte es despectivo de policía. Punto. O sea, si uno Es quiere un polizón. humillar a un policía, sobajar a un policía, generalmente en represalia por algo que le haya hecho uno el policía con el alcoholímetro, por ejemplo, le puede decir polizonte. Ya luego se lo llevan uno a la delegación, entonces no lo aconsejo mucho, pero le puede uno decir polizonte. Y eso es todo lo que quiere decir polizonte, es un despectivo para policía. Polizón tiene dos ortografías y dependiendo de cómo se escriba, quiere decir una cosa distinta. Si es polizón, con Z, ese polizón es justamente, bueno, es un hombre sin oficio ni beneficio, es un hombre desocupado, ocioso, que va de corrillo en corrillo, o que se sube, que aborda sin permiso, sin boleto, una nave, una embarcación, un avión, etcétera, y ese es el polizón. El polizón, es decir, con S, es lo que llevaban en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera década del siglo XX las mujeres para, pues digamos, hacer más protuberante la parte trasera de la falda para que las viera uno de perfil y se les viera esta bonita forma debajo, donde la espalda pierde su casto nombre, digamos. Eso era el polizón. Y que se era- hace bolas. Y se hace bolas. Y se hace bolas. Afortunadamente. Y que actualmente ya se hace de plástico. Y si es Jennifer López, se arma más. Habría que hacer una película ambientada en la segunda mitad del siglo XX con Jennifer López. Qué buena idea. Para ahorrarse el vestuario. Exacto. Era un armazón tipo la crinolina o era una almohadilla que además llevaba tela encima, podía llevar moños y eso, pues digamos, permitía que se viera pues más nalgona la mujer. Para eso sirve el polizón. Y eso es lo que explica que tengan exactamente la misma etimología, polizón y polizón. Porque polizón, de donde viene es del francés polisson, que significa ladronzuelo, y eso tiene que venir del verbo polir, que significa sacar brillo, y que se usa, digamos, jergalmente igual que en español, es decir, es por robar. Un ladronzuelo, un chico travieso, un chico, digamos, sin oficio ni beneficio, pues es un polizón, porque il poli, es decir, saca brillo, roba. Y de ahí viene la primera acepción de polizón, de la que deriva polizón, es decir, el vago, el hombre sin oficio, sin Por eso ni dicen beneficio. En la Pulieron. literatura hay muchos polizones interesantes, ¿no? En las novelas de Stevenson. Por eso, Además por de que eso, un pícaro puede ser interpretado por eso como se un polizón. confunde. Yo también tenía la confusión. Yo también decía, un polizonte es, no sé, DiCaprio que se mete al Titanic, ¿no? Es un Exacto. polizón. Pero en realidad es por eso, porque el plural sería polizones y de polizones a polizontes Ya hay ya hay nada. una hay T un- de diferencia y Sí, nos confundimos uno todo el tiempo. se Yo confunde. creo Qué que en bueno México, que- si hicieras un diccionario de uso, a polizonte le podrías dar la acepción también de polizón. Es Qué decir, bueno que hablaste de Titanic porque es una película de polizontes, de polizones y polizones. Nada más una cosa antes de que nos vayamos al corte. Polizón con S, es decir, el de la falda, tiene exactamente la misma etimología y por una razón verdaderamente divertida. Porque hace el vestido travieso, ligero, mal portado, como los polizones que se suben de contrabando a los barcos a los como si aviones. roba la trajeran atención. a alguien allá adentro. Y porque alguien nos que va a roba hacer la travesuras. Bueno, nosotros vamos, nunca dijimos en creo que nunca dijimos ni la dichosa palabra en este Pues bloque, pero no digámosla importa, antes de ir a no, corte. porque ya nos vamos a un corte, sí, ya nos vamos a un corte, regresamos después de esta pausa. Y los que están viendo este programa en vivo, enhorabuena. Tendrán la oportunidad de llevarse los siguientes libros si nos responden la dichosa palabra de esta noche. Dicho de un individuo no nacido de forma natural, sino sacado del vientre de la madre mediante la operación cesárea, como ya es casi costumbre entre la clase media mexicana, eso ya casi todo el mundo es así, no se les dice así en la vida real.
o bien cuando la madre ya ha muerto y se rescata al bebé de ahí. Dicho de una cosa que todavía no existe. ¿Qué se pueden llevar si responden esto? Se pueden llevar este libro de conversaciones con Jean-Paul Sartre, Conversaciones con Sartre, de John Geraci. John Geraci es un periodista estadounidense que fue editor de la revista Time y que preparando una biografía de Sartre tuvo la oportunidad de tener muchas conversaciones con él y, por cierto, también con Simone de Beauvoir a lo largo de 2 años. Está editado por Sexto Piso. Y esta novela original, sombría y sensual, Una esposa de fiar, de Robert Goldrick, de editorial Salamandra, una cortesía de Océano. Muy exitosa novela en los Estados Unidos. Ahí venimos. Bueno, vamos a ver si ustedes encontraron la dichosa palabra. Nosotros aquí en la dichosa definición dimos: dicho de un individuo no nacido naturalmente, sino sacado del vientre de la madre mediante una operación cesárea. Dicho de una cosa que todavía no existe. La respuesta es nonato. Como en Cristóbal Nonato. Como Cristóbal Nonato. Y como Nonato Guerra, no. O como Macduff en Macbeth. Exacto. O como Macduff en Macbeth. Pregunta especial. Carlos Fuentes solía decir que leía el libro más importante de este autor todos los años. Le rindo homenaje al hablar de la crítica y la lectura. Por ahí anda esa edición. La respuesta es Cervantes. Ese autorcillo. Él aquí. Cervantes. Ese autorcillo. Ahí Cervantes está. o la crítica de la lectura. Cervantes o la crítica. Lo reeditaron luego y lo vendieron en kioscos de periódicos. Yo en su momento, hace muchos años que no lo leo. pero Bueno, cuando leíste, las ¿quién? respuestas de Facebook. Bueno, mientras De yo mi digo, juventud, sigue el Aura, de ejemplo. mi madurez, la región más transparente, dice Imelda Martínez. Pedro Jiménez. El naranjo, cambio de piel, la cabeza de la hidra, muchas de las más famosas están mencionadas. Algunos quieren... ¿Pero creen quién que- ganó? ¿Ganó Aura? Sí, por mucho. Aquí tengo 70 votos para Aura. Se lo debemos al secretario de Trabajo de aquella época, ¿no? ¿No? Bueno, Pues gracias. esperemos que no. Ya nos vamos. Adiós. Espero que nos vean la próxima semana. Nicolás Alvarado, Pablo Bullosa, Eduardo Germán Casar. Ortega. Eduardo Casado. Eduardo. Y yo también. Ahí Nico, nos remole, Pablo. como dijo Beethoven.